Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos. Esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia, y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puede suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria, y ahí va a ver usted, y puede suscribirse, y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo, y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas de los ayes de Dios. Son 4 enseñanzas. Esta es la tercera, y vamos a estar ahora en el capítulo 23 del libro de Mateo. Allí nosotros encontramos 8 ayes de nuestro Señor Jesucristo. Quiero repetirles, como lo he dicho en otras enseñanzas, los ayes de Dios. Esto significa juicio pronunciado por Dios, lamento, castigo y hasta condenación. Cuando Dios dice ay de alguna nación, de un pueblo, de una ciudad, de una persona, ay muchas veces significa hasta condenación. Lo menos es juicio, castigo pronunciado por Dios. Cuando Dios habla de ay, nosotros sabemos que lo que significa es una expresión contraria, es un antónimo de bienaventuranza. Es algo contrario a bienaventurado, a dichoso, felices. Esa es la palabra que Dios usa, la expresión ay. Es algo muy importante explicar esto, que usted lo entienda, que cuando Dios dice ay, está trayendo maldición, está trayendo castigo pronunciado, un lamento, desdicha para esas personas. Entonces, misteriosamente quiero decirles, e impresionantemente, el mismo número de bienaventuranzas que Jesucristo usó en Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante, el mismo número de 8 bienaventuranzas, aquí en el capítulo 23 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo también usó el mismo número de bienaventuranzas, lo usó de 8 ayes, 8 ayes, condenación. Y aquí el Señor especifica que aquí no solamente se trataba de castigo, sino que de condenación, según el final de estos 8 ayes, que el Señor prácticamente lanzó, dictaminó a los fariseos y a los saduceos por su terrible hipocresía
en las cuales ellos vivían. Ellos, los fariseos, los saduceos, Jesucristo los confrontó en esta ocasión dentro del templo, sin miedo. Los confrontó, los avergonzó, los doctrinó, pero prácticamente los condenó, según el verso 33. Y él dijo por su hipocresía que ataban cargas en los hombros de los hombres, pero que ellos ni con un dedo la llevaban. Y les gustaban los primeros asientos, les gustaba lucrarse. Entonces el Señor les aplicó 8 ayes. Entonces, en lugar de 8 bienaventuranzas de Mateo 5, el Señor les deja 8 ayes y de condenación a los fariseos. Esto es aplicable para nosotros, para que nosotros tengamos cuidado de no ir a caer en este castigo y esta condenación de parte de Dios. Si nosotros algo malo hacemos como los fariseos, nos arrepintamos, que posiblemente estemos a tiempo. Bien, comenzamos con el primer ay en el versículo 13. En el versículo 13, aquí el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. No entráis. O sea que la actitud de los fariseos era tan mala que lo que hacían era perturbar, como teólogos que eran ellos, perturbaban a los que querían buscar el reino de Dios, a los que les querían acercarse a Dios, acercarse a la salvación. Ellos servían de piedra de tropiezo. Note usted que Jesucristo, en Lucas capítulo 17, versículo 1, Jesucristo dijo: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Esto es lo que sucedía con los fariseos y los saduceos. Ellos servían de piedra de tropiezo. Como predicadores que eran ellos, no entraban, porque no entraron al reino de los cielos, ni dejaban entrar a los que querían entrar. Y el Señor le dice: ay de ustedes, ay de ustedes. Ese es el primer ay que vemos en el versículo 13. En el versículo 14 vemos un segundo ay, donde el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ellos se aprovechaban aún de las viudas. Mire lo que dice: porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Eso significa que ellos se lucraban. Imagínese usted, Jesús pone un ejemplo de lucrarse aquí, de la avaricia, aprovecharse por saber algo de la palabra del Señor, ir a aprovecharse con la gente sencilla. Ellos, si con las viudas no tenían misericordia, que eran mujeres pobres, imagínense usted con los demás. Ellos andaban devorando las casas de las viudas, la sencillez de estas mujeres, que eran calificadas como mujeres pobres y muchas veces necesitadas. Ellos hacían largas oraciones, quizás daban hasta discursos, pero de esa manera no ayudaban económicamente a las viudas, sino que lo que hacían era devorar las casas. Y el Señor le dice: ay de vosotros. Y le dice el Señor: por eso tendréis mayor condenación, porque no consideraban a estas mujeres que necesitaban una ayuda. En lugar de ayudarles, ellos todavía iban a aprovecharse y a lucrarse de lo menos que ellos podían, y de lo mucho más que ellos podían. Imagínese usted con la gente rica, gente sencilla, cómo ellos se aprovechaban. En las actitudes religiosas, ellos se aprovechaban a lucrarse, a llenarse las bolsas de dinero. Entonces, ellos usaban
entre paréntesis, usaban el ministerio que ellos tenían para llenarse de dinero, para lucrarse. Y el Señor los condena de esta manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Siempre el Señor le da el apellido de hipócrita, si usted nota. Entonces, todo esto es aplicable para que nosotros tengamos cuidado. Cuidado, bendito el nombre del Señor. En el tercer ay, el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque iban de mar, corriendo de mar, tierra, para encontrar un seguidor, que aquí dice: porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Prosélito es un seguidor, una persona convertida al judaísmo. Del paganismo se convertían al judaísmo y ese era un prosélito, un miembro más para la iglesia de ellos, las sinagogas que tenían. Entonces, ellos no estaban interesados en que estas personas se regeneraran, se salvaran, se edificaran espiritualmente. Lo que ellos querían era tener seguidores. Con eso se conformaban ellos, con tener seguidores. Y esto es aplicable también. Mucha gente hoy en día, lo digo con experiencia, con conocimiento. Hoy en día hay muchas personas, ellos no les interesa tener una buena relación con Dios, ayudar a la gente que no conoce del Evangelio, poderles inculcar la palabra del Señor, sino que ellos, muchos, lastimosamente, lo hacen con el mal propósito de ellos ser líderes y tener seguidores. Eso es lo que ellos están enfocados, algunos llamados pastores, lastimosamente. No están interesados en el alma de esa pobre gente que tanto necesitan del cambio que hace el Santo Evangelio, sino que están interesados en ellos ser líderes y tener seguidores. Esto se aplica de esta manera en este ay que se encuentra aquí en el versículo 15. Ellos querían hacer prosélitos y hacían cualquier sacrificio. Corrían mar a mar, tierra a tierra, buscando seguidores que les aplaudieran a ellos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día, créanme que le digo que hay personas llamados pastores que ellos les gusta el título, pero el Señor no los ha llamado. No los ha llamado. Lastimosamente, en las iglesias hay personas que han hecho divisiones y ellos ya son pastores. Han dividido a un siervo de Dios y ya se van con un grupo y ya son pastores. Tienen prosélitos, tienen ya sus seguidores y con eso se conforman. Ellos no están contentos por convertir un alma al Santo Evangelio, sino porque ellos quieren tener prosélitos. Quieren tener personas convertidas a sus enseñanzas personales y a sus caprichos. Bendito el nombre del Señor. Hay mucho que hablar de esto, pero yo le aconsejo a usted que asegúrese si realmente Dios lo está llamando a hacer algo. Hágalo bien. Hágalo bien, pídale la dirección a Dios, no esté haciendo divisiones, no esté haciendo cultos de escondida de su pastor. Todo eso es una señal que a usted le gusta estar dividiendo y estar en contra y está enseñando hasta algo diferente a lo que su pastor enseña. Ahí se va notando ya la gente que anda en esas obras del diablo. Y tenga mucho cuidado. También usted que apoya a esa gente así. Lea Tito capítulo 3, versículo 2, 10 al 13 y va a ver lo que dice. Esos son condenados y dice que hay que desecharlo. ¿Verdad? Es algo muy tremendo. Entonces, eso se está dando hoy en día. La gente se conforma con tener seguidores y no se conforman con conocer más al Señor, con que Dios se agrade de ellos. Bendito el Señor. Dice también
el versículo 16, estamos hablando de estos 8 ayes, lamentos, castigo, pronunciado por Dios. Aquí en el versículo 16 dice: hay de vosotros guías, ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato, ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Que santifique el oro. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, ese es deudor. Todo los fariseos lo ponían al revés. Todo lo ponían al revés. Ellos llegaron a pensar que el oro era más importante que el templo y las ofrendas era más importante que el altar, cuando quien santifica al oro y santifica la ofrenda era el templo y el altar, pero ellos todo lo ponían al revés. Por eso el Señor les dice: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Entonces es algo lamentable. Este es un ejemplo que el Señor puso para que nosotros entendamos lo equivocado en su teología que estaban los fariseos. Enseñaban todo, como dice el profeta Isaías: ay de aquellos, dice, que a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tiniebla, predican todo al revés. Eso es lo que está el Señor diciendo aquí. Todo estaba transgiversado, predicaban herejías, y las herejías condenan al hombre, según Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Es de tener mucho cuidado lo que nosotros enseñamos a la gente que nos escucha la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. Es muy importante enseñar la verdad. Los fariseos tenían unas enseñanzas muy turbias, unas enseñanzas muy transgiversadas, torcían la Biblia, y eso a Jesús le dolía. Estaban tan mal, tan errados, que vieron a alguien lleno del Espíritu Santo. Jesucristo, la Biblia dice que era lleno del Espíritu Santo, y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban transgiversadas. Estaban todo al revés. Todo lo ponían al revés. Y por el Señor se lamentó. Ustedes, mire lo que enseñan, dice el Señor. Que el oro era mayor que el templo. Que la ofrenda era mayor que el altar. Era lamentable. Todo estaba al revés en ellos. Y así hoy en día hay mucha gente que todo lo enseñan al revés. La palabra de Dios está mal empleada, la palabra de Dios está mal enseñada en muchos lugares. Mayormente ahora, dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, está mal enseñada, porque no hay oración, no hay oración. El hombre de Dios tiene que orar, no solamente leer, no solamente tomar la lámpara, sino que también el aceite y aplicársela a su vida. Eso es lo que significa esa parábola. Entonces, continúa el Señor con estos ayes. En el versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el comino, el enaldo, el todo diezmaban ellos, pero os habéis olvidado de lo más importante, que era la fe, el hacer justicia, la misericordia, la piedad. Ellos se habían olvidado de lo más importante de la ley, y ellos querían aparentar que eran buenas personas, trayendo sus diezmos hasta del comino, de lo más barato, del enaldo, de esas especies, de esos granos. Ellos diezmaban de lo último para que la gente dijera que eran buenos creyentes. Sin embargo, se habían olvidado de lo más importante de la ley, del amor, de la piedad, de la fe, de la justicia. Eran injustos. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado, que no seamos injustos, porque podemos vestirnos como cristianos, podemos hacer tantas cosas, pero Dios está viendo si en tu corazón hay injusticia o eres justo. El hombre injusto, con todo y el título de pastor, con todo y el título de profeta, título de apóstol, de lo que sea, dice Mateo 5, verso 20, que va para el infierno.
porque dice que los injustos, y 1 Corintios 6, verso 9, los injustos no van a heredar el reino de los cielos. De manera que nosotros debemos de preocuparnos porque nuestras obras sean justas y no injustas. Que no seamos injustos con el prójimo. Ay de vosotros, dice el Señor. Aquí en el versículo 25 hay otro ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis, vea bien esto, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Así hay muchos cristianos hoy en día. Esto es lamentable, hermano. Yo sé que nosotros los cristianos tenemos que vestirnos como cristianos, especialmente las hermanas, pero hay un pero. Pero también el problema es, hermano, que muchas veces enseñamos una apariencia. La gente en algunas iglesias andan bien vestidos externamente, pero la práctica, pero la fe que tienen, hermano, de pasar solamente juzgando y no limpiarse, no santificarse por dentro. El Señor ha compartido algo conmigo, lo he compartido en algunas enseñanzas. Sabe que la santificación no comienza externamente, la santificación comienza internamente. Eso está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios dice, yo os santificaré. Tú no te puedes santificar internamente, tienes que permitirle a Dios que te santifique. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, Padre, santifícalos. Está orando Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el hombre no se puede santificar a sí mismo, tiene que ser santificado por Dios. Ahora, hay otra santificación que es la santificación externa. Esa es la más fácil y es vestirnos como cristianos. Vestirnos, adornarnos como cristianos. Pero eso es bien fácil. El problema es internamente cómo estamos. Si nosotros no buscamos a Dios, podemos estar llenos de celo, podemos estar llenos de envidia, podemos estar llenos de ira, de enojo, podemos estar llenos de codicia, de avaricia, de rencores. Entonces, tenemos que empezar por dentro. Los fariseos ellos religiosamente lucían bien religiosos, andaban bien vestiditos, adornados, todo eso. Y hacían sus salutaciones largas, sus oraciones delante de la gente, pero eran malos. Dios nos ayude que aprendamos nosotros a que Dios pueda pulir nuestro corazón, que nuestro corazón sea mejor que antes. Bendito el Señor. De todo esto al Señor se está refiriendo. El Señor continúa, ahí de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Un sepulcro se ve hermoso por fuera, pero por dentro lo que hay son huesos, esqueletos apestosos, sucios, malolientes, podridos. Así son. Muy peligroso ser un cristiano que por fuera seamos una cosa y por dentro el corazón vaya a haber una mugre tremenda. Eso lleva a la condenación. Dios nos ayude, que tengamos un corazón limpio y que podamos perdonar a tantas ofensas que recibimos, podamos perdonar, que no tengamos envidia. Tenemos que alegrarnos, gozarnos, porque Dios levante siervos, porque Dios use a alguien. Y nosotros tenemos que alegrarnos por eso. Pero en las iglesias muchas veces
Hay personas que se están envidiando porque la hermana canta bien bonito, otra hermana le tiene envidia. Porque el hermano, Dios lo usa, alguien más ya se molesta con eso. En lugar de alegrarnos y amarnos, bendito el Señor. Entonces, a eso se está refiriendo el Señor con este ay del verso 27. Verso 29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ellos estaban fingiendo, adornando los monumentos de los justos, los sepulcros de los justos. Estaban fingiendo que ellos eran buenos. Pero los padres de ellos, Jesús se lo explica, que los padres de ellos habían hecho tales maldades. De manera que en el versículo 33 el Señor los condena y les dice, serpiente, generación de víboras, les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis? El Señor los condenó a los fariseos por sus hipocresías. Por tanto, he aquí yo os envío profetas. Los apóstoles fueron profetas enviados por Dios, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús conocía lo malo que había en los corazones de estos hipócritas y los condenó el Señor, porque ellos estaban ahí en el templo aparentando ser cristianos. Pero el Señor los confrontó adentro del templo y le dijo la hipocresía que ellos traían. Usted y yo es peligroso que estemos en la iglesia. Pero el Señor conoce los corazones y Dios quiere que nos limpiemos de toda mugre que nos sirve. Que podamos realmente ser personas justas y practicar lo que a Dios le gusta, bendito el Señor, porque queremos ir al cielo de verdad. No queremos tener una apariencia religiosa solamente, sino que queremos ir al cielo. Que el Señor los bendiga.